Muy buenos días para todos. Buenos días. Solo palabras de gratitud para con Dios, el privilegio de estar acompañándolos en esta mañana y como todos ustedes, necesitados de Dios y estando aquí presente en este momento, solo colocarnos en las manos de Dios para que nos dé su provisión espiritual que necesitamos esta mañana. Aquí el que enseña, ni el líder ni el pastor, y Dios lo dejó bien escrito, Juan capítulo 6, el versículo 45, cuando dice, y escrito están los profetas, y todos seremos enseñados por Dios. Amén. Sabemos que esta palabra que está escrita, y esta palabra que está tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, tiene un fin y un propósito. Dios la envió para hacer lo que Él quiere en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esa palabra a Él no retorna vacía. Hará lo que Él quiere. Y pastor, gracias por ese privilegio de estar aquí con ustedes y haberme extendido la invitación. Y como lo sabemos, si la enseñanza viene directamente de Dios, yo necesito también ser enseñado por Dios. Porque lo necesitamos. La necesidad espiritual es grande en estos tiempos y es muy fuerte. Y en esta mañana quisiera estar compartiendo algo muy interesante. Pero quiero que antes coloquemos esto en las manos de Dios. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, agradecidos contigo por permitirnos una vez más estar congregados en tu nombre. Te pedimos que tu palabra, tu escritura, tu enseñanza, tus mandamientos sean arraigados fuertemente en nuestro corazón para poder vivir estos tiempos tan difíciles en el cual estamos. Padre, gracias porque creemos que esta tu palabra nos va a edificar y no vamos a salir lo mismo que llegamos, sino vamos a salir con una nueva visión. Esa visión que tú quieres que tengamos en nuestros corazones, de ser enseñados y de conocerte un poquito más, Señor, de todo lo que tú tienes para darnos. Pero quedamos en tus manos y sé que tú lo harás de una manera muy especial. Amén. Bueno, nos preguntamos y decimos lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 1. Bueno, diremos, ¿por qué vamos a Génesis? Y a veces pareciera ser que Génesis es como un libro muy aburridor. Pero allá es donde Dios comienza a contar su historia. Y quisiéramos en esta mañana que nos preguntáramos algo bien importante. Nosotros podemos definir a un familiar, a un amigo, a papá, a mamá o a un hijo. Podríamos decir que lo conocemos porque hemos caminado mucho tiempo con esa persona. Hemos caminado bastante tiempo con esas personas de conocer sus cualidades y conocer sus defectos. Pero lo importante de todo esto es que si Dios nos está llevando al principio, sencillamente es para que comencemos a conocerlo y a entenderlo. El primer interesado en que conozcamos a Dios es Él mismo. Entonces, por eso quiero en esta mañana compartir unas porciones de Génesis que Dios nos quiere contar de sí mismo. Y por eso, capítulo 1, el versículo 1 nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Dios está hablando de un principio y nos podemos hacer una pregunta. Si Dios está expresando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿será que Dios nació? ¿Será que Dios tiene un principio? Porque muchas personas y la gran cantidad de seres humanos se preguntan y se hacen esas preguntas. ¿Dios nació? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay un principio. ¿Para quién es este principio? Y por eso es importante creer lo que Dios está diciendo y de qué manera. Si Dios está hablando de un principio, la pregunta siguiente sería, ¿qué había antes del principio? ¿No le hemos preguntado? ¿Qué había antes del principio? ¿Habrían ángeles? ¿Será que ya habían personas? ¿Habían moléculas? ¿Habían partículas? Pues miremos qué es lo que Dios nos va a decir, qué había antes del principio. Y por eso es importante mirar lo que nos dice el Salmo 90. Salmo 90, verso 1 y verso 2. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué nos está contando Dios de sí mismo? Dios nos está remitiendo a antes del principio. Y es bien claro Dios lo que está expresando ahí. Y sin embargo, ¿a dónde nos lleva? Otro contexto. Salmo capítulo 93. Versículo 1 y versículo 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Aquí Dios nos está enseñando qué había antes del principio. Sencillamente estaba Dios. Dios estaba antes del principio, porque eso es lo que Dios está enseñando. Su atributo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y lo está dejando bien claro Dios. Antes del principio estaba Dios, porque Dios siempre ha existido. Ahora, si Dios es eterno, sencillamente está enseñando que Él es soberano, y aparte de su soberanía, que Dios es supremo. Y si está enseñando eso Dios de sí mismo, ¿a dónde nos quiere llevar? Sencillamente nos quiere llevar a lo siguiente. El Salmo 83, versículo 18. Y conozcas que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Nuevamente Dios nos está diciendo que Él es el único, que es el Altísimo, que Él siempre ha existido. Es su atributo, que es el poder de Dios en su eternidad. Y por eso dice, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Entonces queda descartado que Dios no nació. Dios no tiene principio, obviamente ni tiene fin. Y esas son las grandes preguntas que muchas personas se hacen. Pues en sí el ser humano tiene cantidad de preguntas, pero Dios tiene respuestas. ¿Y esto a dónde nos quiere llevar? Hay otro texto que es lo que nos habla Jeremías, capítulo 9, y el versículo 22 y 23. Sin embargo, miremos lo que nos dice.
Jeremías capítulo 9, y nos dice el versículo 23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En el versículo 23 está diciendo Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía, ni el rico en su riqueza. Dios no está diciendo: ustedes no sean sabios, ustedes no sean ricos, o sea, no sean fuertes. No lo está diciendo Dios. Está diciendo: no se alaben, no se jacten en ser lo que estoy aquí expresando. Porque si el ser humano se alaba en esto, la pregunta sería: ¿el ser humano en dónde se está enfocando? ¿Cuál viene a ser su Dios? Si quita la mira de Dios y se enfoca sencillamente en la sabiduría, en la fuerza y en la valentía, eso viene a ser el Dios para esa persona. Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. El Dios dinero, el Dios poder y el Dios riqueza. Ahora dice el 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Y lo está dejando bien plasmado para cada uno de nosotros. En que nos alabemos en entenderlo y conocerlo. Esa es la voluntad de Dios para con cada persona y para con cada ser humano. Entender y conocer a Dios. Por eso Dios comienza a presentarse desde el principio quién es Él. Que eso es lo que nos dice Juan capítulo 1, el versículo 1. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ese evangelio de Juan nos está remitiendo al principio. Oye, conozcan a Dios desde el principio. Y es otra pregunta que nos surge, y en sus mentes solo pueden contestarla: ¿qué será la vida eterna? ¿Qué pensamos de la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna para cada uno de nosotros? ¿Será que cuando partamos acá y lleguemos donde Dios, allá comenzamos la vida eterna? Pero miremos qué nos dice Dios de la vida eterna, para que haya claridad en cuanto a eso. Evangelio de Juan capítulo 17. Y dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Ahí lo estaba hablando con claridad Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer al Padre y a conocer a Jesucristo. Pero ¿desde dónde comenzamos a conocer al Padre? Nuevamente nos está remitiendo al principio, allá donde Dios comienza a contarnos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, ahora con esto en mente, si Dios estaba antes de la eternidad solo, ¿será que Dios se sentía muy solito y por eso comenzó a crear las cosas? ¿Comenzó a crear el hombre porque le hacía falta? ¿Comenzó a crear todo lo que existe porque Dios depende de eso? Yo no me puedo imaginar. Si Dios nos está contando eso, ¿con qué se alimentaba Dios? ¿Cómo se calentaba Dios? Y eso nos pone a pensar mucho. Entonces, por eso es importante mirar lo que Dios dice del mismo. Ahí en el mismo Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Una vez más aquí Dios nos está contando, si nos está contando que Él es eterno, de igual forma nos está contando que Él es un espíritu. ¿Cómo se alimenta un espíritu? ¿Un espíritu será que necesita sol? ¿Un espíritu necesita alimentarse? Aquí Dios lo está dando con claridad, que Dios es espíritu. ¿Eso a dónde se une? Al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice, y sin fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y va a ser galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Es en fe. Y si nos acercamos en fe, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? ¿Será que eso llega por ósmosis? ¿Será que tenemos que colocar la fe en la fe? ¿Será que la fe tiene que ser una fe positiva? Y lo dejó bien claro Dios, lo que nos dice en Romanos 10:17. ¿Y qué nos dice ese Romanos 10:17? Así que la fe, o más bien es cómo viene la fe, perdón, que la fe viene es por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. La única que nos puede dar fe es su palabra. Y ahí es donde Dios nos motiva. ¿Cuánto tiempo estamos leyendo la palabra de Dios? Y sencillamente, ¿qué es fe? Fe es igual a creer a lo que Dios dice. Eso es fe, la fe sencilla. Ahora miremos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 17. Versículo 24 y versículo 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Retomando el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Nuevamente Dios está aquí hablando de él, de su poder. ¿Cómo creó Dios las cosas? Lo que nos está hablando desde Génesis capítulo 1. Y dijo Dios y se hizo. Enseñando Dios su poder. Su palabra tiene poder. Y aparte de eso dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño de esta finca, el dueño de este universo. Y si nos remitimos a Génesis capítulo 1, comenzó a crear día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿Para quién estaba Dios preparando eso? ¿Para quién estaba Dios preparando esa finca? ¿A quién se la entregó? Y allá lo deja bien plasmado que se la entregó a Adán y Eva. Conocemos un poquito de eso. ¿Y cómo le fue a Adán y Eva con esa finca? Esas son preguntas que quedan ahí en el aire, pero Dios es el que las contesta. Y ahora el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres. ¿Qué está diciendo Dios? Y aparte de eso, como si necesitase de algo, que está dejando bien claro Dios de sí mismo. ¿Qué necesita Dios? Porque estaba solo en una eternidad pasada. Ahora creó al hombre, o creó las cosas, o creó todo lo existente, que es lo que hoy en día vemos. ¿Será que Dios necesita de algo? Aquí lo está dejando bien claro Dios, como si necesitase de algo. ¿Necesita del hombre Dios? ¿De qué necesita Dios? ¿No es lo contrario más bien? Que nosotros como seres humanos
Día a día sí necesitamos de Dios. ¿Por qué podemos respirar? ¿Por qué nos podemos levantar? ¿Por qué podemos pensar? ¿Por qué podemos caminar? Porque dependemos de un Dios. ¿Qué es lo que nos dice prácticamente? El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, es bien claro. Cuando dice que así como la fe necesita obras, el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué es lo que nos hace vivir a nosotros? ¿Qué es lo que hace vivir a cada ser humano? Bien sea creyente o no sea creyente. El Espíritu de Dios, que es el que da vida. Y vida física. Pero hay una gran diferencia. ¿Qué hace ese Espíritu en un creyente y en un no creyente? Lo que está hablando Santiago. Es un privilegio para nosotros como creyentes que ese Espíritu que Dios depositó en cada uno de nosotros, pues nos da vida física y nos da vida espiritual. En cuanto a los creyentes, pero a un no creyente, ¿cómo funciona ese Espíritu de Dios? Solamente tiene vida física, pero no tiene vida espiritual, porque está muerto frente a Dios espiritualmente. Y eso a dónde nos está llevando, a hacernos ver que Dios no necesita de nada ni de nadie. Y es el famoso atributo de Dios, que es su autosuficiencia. Esa es la autosuficiencia de Dios. No necesita de nada ni de nadie. Y por eso Dios lo está dejando bien claro. Ahora, y son pasajes muy trillados, que nos dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está hablando de una imagen y de una semejanza. Preguntémonos, y si alguien por favor me puede ayudar, ¿qué es la imagen y qué es la semejanza de Dios? ¿Te la han preguntado? ¿No le hemos preguntado? ¿Qué es la imagen y qué es la semejanza? Cuando dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pues Dios nos va a enseñar esto en esta mañana. ¿Qué es la imagen y qué es la semejanza de Dios? Porque es importante que como iglesia conozcamos. Son pequeños versículos, pero hay un contenido doctrinal y hay una base espiritual ahí que es importante que lo conozcamos. Miremos qué es la imagen de Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde salió la idea de crear esta tierra? ¿De dónde salió la idea? Muy bien, dicen de Dios. ¿De qué parte de Dios salió la idea de crear esta tierra o este universo? ¿De qué parte de Dios? El construir este edificio del arquitecto, ¿de qué parte del arquitecto salió la idea? Pensamiento, mente, así tiene que ser. Si un arquitecto construyó esto, porque eso lo tenía en su mente. Si Dios construyó este universo y esta tierra, porque esa idea salió de la mente de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Dios tiene mente. Ahora dice el versículo 3, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tomó una decisión Dios y dijo. Entonces, ¿de qué parte de Dios salió el ejecutar la luz y fue hecha a cabo? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Si tenía la idea en la mente, ¿cuál fue el siguiente paso? Su palabra es el resultado.
pero tuvo que hacer algo Dios. Si tenía la idea en la mente, eso tuvo que haber bajado a alguna parte de Dios. Tomó una decisión. Las decisiones, ¿de dónde salen? De la voluntad. Eso nos está diciendo, Dios tomó una decisión para ejecutar su obra. Y dijo Dios tomó una decisión. Entonces ya Dios nos está contando aquí que tiene una mente y tiene una voluntad. Capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios ve su creación, y cuando ve su creación, ¿qué expresa? Un arquitecto ve este edificio hecho, o si hacemos algo manual. Ahora que estamos en Navidad, tantas cosas que se confeccionan con las manos, y una vez ejecutado eso que se hace, ¿qué expresamos? Felicidad. ¿De dónde sale la felicidad? De las emociones y de los sentimientos. Y eso nos está contando Dios de sí mismo, que Dios tiene emociones y tiene sentimientos. Entonces, si Dios nos está contando que tiene mente, que tiene una voluntad y tiene unos sentimientos y unas emociones, ahí nos está diciendo, esa es mi imagen que deposité en el ser humano. Porque como seres humanos también tenemos mente, tenemos una voluntad y tenemos unas emociones. ¿Cómo nos parece lo que Dios nos está enseñando? Ahora la pregunta es, ¿por qué depositó Dios esa mente, esa voluntad y esas emociones en el ser humano? ¿Por qué depositó su imagen? ¿Qué quería Dios con Adán y Eva? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Para qué una mente? ¿Para qué una voluntad? ¿Y para qué unas emociones? Si nos vamos al principio, lo hizo en Adán y Eva. Les dio su imagen, mente, voluntad y emociones. Y si le dio esa mente y esa voluntad y esas emociones a Adán y Eva, era con un propósito, para enseñarles. ¿Y qué les enseñó Dios a Adán y Eva? Dios les enseñó de sí mismo. ¿Quién es Dios? Eso lo registró en la mente de ellos. Ahora, ¿para qué les da una voluntad? A Adán y Eva, ¿y para qué nos dio una voluntad a nosotros? Que después de entender y conocer a Dios, podemos tomar la decisión libremente de seguirlo o de no seguirlo. Ahora, ¿para qué emociones? A Adán y Eva se las dio, ¿para qué nos dio a nosotros las emociones? Que después de entenderlo y conocerlo, toda la información que ingresa a nuestra mente, después de tomar una decisión de seguirlo voluntariamente, nos dan unas emociones para amarlo. Porque entre más conocemos a Dios, más le amamos. Entre más conocemos a una persona, más le amamos. Entonces, Dios está dejando muy claro aquí, mire cómo deposita la imagen de Él en cada uno de nosotros, su esencia. Y sencillamente lo resumimos en algo: mente, voluntad y emociones para tener una relación personal con Dios. ¿No les parece bonito esto? Y mire desde cuándo está eso. Tenemos la imagen de Dios desde que se las dio a Adán y Eva, y todo eso pasó también a nosotros. Ahora tuvo que haber pasado algo. Vino una tentación desde el principio, Adán y Eva. Tomaron una decisión, y eso es bueno que lo podamos expresar esta mañana. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Eso es lo que hemos escuchado por tantas décadas y por tantos años: la desobediencia. Y si yo les digo que no es la desobediencia el pecado de Adán y Eva, ¿cuál viene a ser? Dios les dio una orden: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieras ciertamente morirás. Allá Dios se los puso bien claro. Y miremos cómo nos lo cuenta Dios. Evangelio de Juan,
capítulo 16, versículo 8 y versículo 9. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Esto a dónde nos remite? Al principio, Adán y Eva. ¿Qué decisión tomó Adán y Eva? ¿Desobediencia? Lo que está diciendo ahí, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el pecado de Adán y Eva fue el no creerle a Dios. Pero vino como resultado la desobediencia. Eso es lo que nos está contando Dios. Ahora, volviendo a Génesis, capítulo 1. Nuevamente ese versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya vimos que es la semejanza. Nuevamente recordémoslo un poquito, la semejanza. Sencillamente es mente, voluntad y emociones. ¿Y todo eso en qué lo podemos encerrar? En el alma. O sea, todos los seres tenemos alma. Y en su contenido está eso, mente, emociones y voluntad. Ahora está hablando de una imagen. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? Y pueden haber muchas respuestas en sus mentes. ¿Qué es la imagen de Dios? Ahora lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés. Capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 11. ¿Estamos todos ahí? Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ya he puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué fue lo que Dios colocó en el ser humano? Está diciendo que ha puesto eternidad en sus corazones. Entonces, ¿qué viene a ser la imagen? ¿Qué fue lo que Dios más... ¿Cuál es la imagen de Dios? Ahora en Adán y Eva y en nuestras vidas. Colocó eternidad. ¿Y qué es lo que da la eternidad de Dios? Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué fue lo que primero formó Dios? Ahí está diciendo, y formó al hombre del polvo de la tierra. Obviamente, formó el cuerpo. Y formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo estaba ese cuerpo hasta ahí? Sin vida. Y sopla en su nariz aliento de vida. ¿Qué es lo que le da vida? Santiago capítulo 2, verso 26. Ya lo leímos. Muy bien, exacto, bien pastor, gracias. Es el Espíritu. Entonces, la imagen de Dios es su Espíritu que es eterno. Es un privilegio saber esto. El poder llegar a estas conclusiones. Lo que hizo con el primer ser humano o con los primeros seres humanos, darle su imagen y darle su semejanza. Pero lo triste de la historia es ¿qué pasó con esa imagen y con esa semejanza después de que Adán y Eva tomaron una decisión? ¿Cómo quedó esa imagen y cómo quedó esa semejanza? Si la imagen
Ya Dios nos lo ha enseñado, que es el alma, que es la mente, emociones y voluntad. ¿Cómo quedaron? Pues totalmente distorsionadas y enfocadas en sí mismos y desenfocadas en la creación. ¿Y cómo quedó ese espíritu? Apartado, quedó separado. Eso quedó separado de Dios. Y por eso miremoslo. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11. Bueno, podemos leer del 10. Cómo nos mete Dios en cintura a todos los seres humanos. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos está diciendo Dios? ¿Y a quién incluye? Al vecino, la vecina. A mí, porque esto es personal. Es que esto es personal. Es a mí, me está incluyendo a mí, me está diciendo, usted no es justo. Me lo está diciendo a mí, no al vecino ni a la vecina, porque la tendencia nuestra es que el vecino sí es injusto, que el vecino sí es pecador. Y si yo se lo estoy diciendo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que yo sí soy justo y que yo no soy pecador. Pero lo deja bien claro Dios, no hay justo ni aún uno. Ahora mire lo que pasó con la imagen. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda qué pasó con todo lo que Adán y Eva tenían en su mente. Eso quedó separado totalmente, distorsionado totalmente. Porque todo eso que Dios le enseñó a Adán y Eva, eso quedó separado. Y todo quedó enfocado en la creación y no en el Creador. Ahora dice la siguiente parte, no hay quien busque a Dios. Quedó afectada también la voluntad. Porque ¿cuántos pueden buscar a Dios? Muy bien, nadie. Por eso Jesús lo dejó bien escrito en Juan capítulo 6, el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no es dado por el Padre, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya, Jesús lo está dejando bien claro. El ser humano no puede por sí mismo buscar a Dios. El que nos busca es Él. Lo que dice Efesios 2:1, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Hacer la oración de fe? ¿Quién quiere llevarse el mérito? ¿Es que yo busqué a Dios? Es lo contrario. Dios me buscó. Porque Él sabe que no tengo ni tenía la capacidad de buscar. Este muerto espiritual no podía buscar a Dios. Y por eso lo que estamos viendo aquí. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ahora dice el versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Porque cuando se hace algo bueno, ¿cómo nos sentimos? Alegres, contentos. O sea, también quedó afectada las emociones. Quedó totalmente esa imagen y esa semejanza quedó separada. Ahora vemos el trabajo de Dios tan importante en nuestras vidas. ¿Cuánto nos sigue enseñando Dios a diario? Y el primer interesado en que nuevamente esa imagen y esa semejanza quede alineada con Dios es Dios mismo. Y por eso nos dejó toda esta escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, para que nos alimentemos de Él y nuevamente quedemos enfocados en el Creador y quitemos la mira en la creación. Y por eso muchos oran, aún por la provisión de Dios, que necesitamos la provisión de Dios. Pero Dios nos dice, y si lo seguimos leyendo en todas las escrituras, quiten el enfoque en la provisión y coloquen el enfoque en Dios, que es el que da la provisión. Eso es totalmente diferente. Por eso le damos gracias a Dios de verdad por lo que Él está haciendo. Ahora, si Dios nos está contando desde el principio, volviendo a Génesis,
capítulo 1, versículo 26 nuevamente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios nos está contando que en la perfección Dios le entrega esa finca que Él preparó. Esta tierra que Él preparó se la entregó a Adán y Eva. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Tomaron una decisión. Y por una decisión, ¿cómo quedó afectado todo esto? Y leámoslo un poco más en el libro de Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Estamos todos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. ¿Cuál pecado? Dios no está hablando de pecados, está hablando de pecado. Y por el pecado la muerte. ¿A qué se refiere Dios cuando habla del pecado? ¿Cuál es el pecado? No creer a lo que Dios dice. Exactamente. Ahora, la pregunta es, con lo que dice enseguida, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, dice, pecaron, cuanto todos hemos pecado. Entonces ahí es donde nos surge una gran pregunta. ¿Qué fue lo que nosotros heredamos de Adán y Eva? ¿Cuál pecado? Porque nacemos creyéndole a Dios. ¿Será que nosotros nacemos creyéndole a Dios? Eso. Si no le creemos a Dios, entonces ¿qué fue lo que heredamos de Adán y Eva? Nacemos separados. Nacemos separados. Ahora la pregunta es, ¿porque Adán y Eva pecaron, entonces también nosotros pecamos? Entonces, ¿qué fue lo que no heredamos de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que no heredamos de Adán y Eva? Porque si Adán peca, entonces es por la culpa de él que yo peco. ¿Qué fue lo que no heredamos de Adán y Eva? La voluntad, exactamente. Eso fue lo que no heredamos de Adán y Eva. Porque nosotros podemos decidir pecar o no pecar. Y eso nos da un gran consuelo. Porque allá en la perfección vino una tentación, lo que todos hemos conocido. Vino la tentación para Adán y Eva. Y si vino una tentación, ellos allá tomaron una decisión. Pero Dios los hubiera podido detener para que no pecaran. ¿Los hubiera podido Dios detener? ¿Por qué no lo hizo? Respeta la libertad del ser humano y respeta nuestra libertad. Y por eso deja el sello de Dios a día, como creó en el principio a los primeros seres humanos. Los creó libres. Y ellos tomaron una decisión con conocimiento. El pecado de Adán y Eva fue por conocimiento. Cuando pecamos nosotros, ¿cómo lo hacemos? No hay diferencia. Con conocimiento. Y es que uno no puede decir, es que no sabía, es que no me dijeron. Adentro hay un conocimiento. Y cuando nacemos, nacemos con un conocimiento. El conocimiento del bien y el conocimiento del mal. A medida que vamos creciendo, aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sobre eso tomamos decisiones voluntarias. Inclinemos nuestro rostro y le damos gracias a Dios. Señor, agradecidos contigo por esto tan hermoso que tú nos has regalado esta mañana.
Gracias por lo que dejaste consignado en ese Génesis capítulo 1, cómo formaste a Adán y Eva con tu imagen y con tu semejanza, Señor. Y de igual manera cómo pasó eso a toda la humanidad, Señor. Gracias por darme esa imagen tuya para poder recibir tu enseñanza en mi mente. Gracias por darme esa imagen tuya, porque me diste esas emociones para amarte y para adorarte, Señor. Y gracias por darme esa voluntad para que después de conocerte y amarte, tomar una decisión voluntaria de seguirte, Señor. Y gracias, Señor, por esa semejanza. Habernos dado ese espíritu tuyo, Señor, que es eterno, que es lo que hace vivir este cuerpo y hace mover este cuerpo, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, por la iglesia. Que esta tu enseñanza haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, Señor, porque estamos necesitados día a día de ti, Señor. Y solo la honra y la gloria para ti, Señor, en todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pido que sigas llenando de conocimiento a esta tu iglesia, nuestras vidas, de ese conocimiento tuyo, Señor, sin añadirle ni quitarle a lo que tú dejaste escrito, Señor. Te pido que levante a cada persona, Señor, en su vida, tanto espiritual como físicamente, Señor, y que entendamos y comprendamos que tú siempre quieres estar enseñándonos quién eres tú, Señor, desde el principio. Y toda la honra y toda la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén.